domingo 22 de enero de 2012. Les pido que abran sus Biblias en Ezequiel 47, del 1 al 12, por favor. Vamos a disfrutar lo que dice la palabra de Dios en la Reina Valera actualizada. Es la versión que tenemos ahorita para estar proyectando. Me hizo tornar luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al mediodía del altar. El mediodía es el sur. Esto es un poquito difícil de seguir porque el lenguaje es diferente, a lo mejor a lo que ustedes están acostumbrados. En una versión más moderna, en la 95, estaríamos hablando de los puntos cardinales descritos de otra manera. La orientación de la casa, aquí se los voy a explicar diferente a como fue en la reunión de ayer. La ubicación de la casa estaba con la puerta de entrada hacia mi mano derecha, por donde ustedes pasan. Esa era la ubicación de la casa. La puerta que miraba hacia el oriente daba acceso a la casa. Las aguas salían precisamente por ese lado, por el lado de la puerta que va hacia el oriente. Y luego las aguas no seguían un curso recto, sino que daban la vuelta. Salían del umbral de la puerta y corrían hacia el lado derecho, hacia el sur de la casa. Cada vez que la Escritura nos menciona esto, hacia el sur, ustedes van a tener que pensar, dados los ejemplos que nos da la palabra de Dios, ¿qué significa descender? Dice la palabra, por ejemplo, Abraham llegó a la tierra prometida, pero cuando viajó hacia el sur, hacia Ismael, que es Egipto, la Biblia dice que Abraham descendió a Egipto. Quiere decir que cuando alguien va hacia el sur, habla de descender. Y estamos hablando de esto, de la casa de Dios, de la puerta que mira hacia el oriente. Y la Escritura nos enseña que el oriente es nuestro Señor Jesucristo. La adoración toda y el servicio que se hacía en la casa no era hacia el oriente, sino que conforme iba uno entrando hacia la casa, iba uno accediendo al adoraje que había y a la administración que se tenía que hacer en esa casa. La administración iba siendo de oriente a occidente, de manera que toda la adoración, el arca de la alianza, estaba hacia el occidente. Y cuando alguien se postraba, no se postraba hacia el oriente, se postraba hacia el arca, hacia el occidente. Así que, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo es el oriente, Él jamás nos pide que nos postremos hacia la salida del sol. Muy bien. La ubicación de la casa nos está enseñando que las aguas que salían de ahí salían hacia esa puerta, la puerta que mira hacia el oriente. Una puerta que, según el capítulo 46, tenía que estar abierta los días de nueva luna y los días de sábado. En esos días, dice la palabra, el príncipe entraba por el camino de portal de la puerta de afuera que mira hacia el oriente y hacía su servicio delante de la presencia del Señor y después salía, pero la entrada estaba en esa puerta.
Las aguas salen precisamente de esa puerta, dan vuelta hacia la derecha y se van hacia el sur del templo. Vamos a seguir leyendo en el verso 2, por favor. Hacia el sur del altar. Vamos a ubicarnos ahora frente al altar. Para poder hacerlo necesitamos volver a recordar lo que nos enseñaron cuando procuraron que nosotros supiésemos cómo orientarnos. Nos decían, ustedes ponen su cara hacia el sol. Y poniendo la cara hacia el sol, ustedes van a decir así, oriente y atrás, poniente. A la derecha, sur, y a la izquierda, norte. Aquí quedamos al revés. El lado derecho es el lado norte y el lado izquierdo es el lado sur. ¿Estamos? De manera que podemos seguir leyendo entonces cómo era este proceso de el agua que corría de dentro de la casa. Me sacó por el camino de la puerta del norte. El Espíritu hace dar un rodeo a Ezequiel. Si la ubicación de la casa de oración es oriente, poniente, el norte queda de este lado. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo rodear por el camino, fuera de la puerta, por el camino que mira al oriente. O sea que cruzó, dio la vuelta hasta el sur. Y aquí que las aguas salían del lado derecho. Entonces, si las aguas están saliendo hacia acá de este lado, vamos a ver cómo es que las aguas siguen recorriendo su camino. Verso 3. Y saliendo el varón hacia el oriente, tenía un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Háganse una imagen de lo que estamos leyendo, por favor. Hacia el lado sur es descender. El Espíritu hace que Ezequiel dé un rodeo, no da así por la casa, por detrás de la casa, sino por delante para mostrarnos qué sucede con esa agua que fluye de la casa. El agua va hacia el sur y el sur es descender, es decir, el agua desciende de un punto alto hacia un punto bajo. Y ahora necesitamos definir qué significa en la palabra de Dios el agua. En Juan capítulo 7, y luego regresamos aquí, Juan capítulo 7, versículos 37 a 39. La Escritura nos dice que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando esto. Mas en el postrer día, grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Otras versiones dicen de su interior. No se falta, faltó 37 o 38. Ya está 39. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. ¿Cuál es el significado del agua? El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva fluirán de su interior. Y dice la palabra, esto dijo Jesús del Espíritu Santo que habría de venir sobre los que creyeran. El agua es el Espíritu. ¿Qué fluye de la casa? El Espíritu Santo. Pero la Escritura también nos dice en Efesios 5:26 que el agua tiene otro significado.
esta agua limpia, desde luego. Efesios 5, 26. Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Así que el agua también significa la palabra. Si nos vamos a la comparación de Juan 6:63, nos dice que la palabra que Cristo habló es espíritu y es vida. Así que tenemos que el significado del agua es la palabra, es el espíritu y es la vida. ¿Sí? Ahora, miren, esta agua de la que está refiriéndose el profeta Ezequiel es un agua que fluye del templo, de la casa de Dios. Es un agua que empieza a manar desde el umbral, así se ve, desde el umbral de la puerta que mira hacia el oriente, la puerta exterior. Esa agua, en su recorrido, torce hacia la derecha y se va hacia el sur, desciende hacia un lugar más bajo. Quiere decir que el espíritu, la palabra, la vida, fluye desde la presencia de Dios hacia un lugar más bajo. Pero ahora tenemos una nueva imagen. El profeta ve que un ángel que tiene un cordel para medir, mide 1000 codos y le dice que camine por encima de esa agua. Y a la hora de que camina, dice la palabra, Ezequiel camina con el agua hasta los tobillos. ¿Qué significa esto? La primera fase de la revelación. Comparándolo con Hebreos capítulo 10, versículo 1, nos vamos a tener que amalgamar los dos para poder entender de una buena vez el significado de esto. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, otras versiones dicen teniendo la sombra de las bendiciones que habrían de venir, la primera fase de la revelación. Apenas es una sombra. Y en esa sombra se camina mientras que depende uno de la interpretación únicamente de la ley, la letra de la palabra. Sí, es el espíritu. La palabra de Dios es el espíritu. La palabra de Dios es vida. Pero ¿hasta dónde llega la palabra de Dios cuando solamente estamos atentos a la letra de la palabra, a la ley? Equivale a que vamos caminando por esa agua hasta los tobillos nada más. Es poquito lo que se recibe de revelación, pero es bueno. Es peor no tener ninguna. Sin embargo, la Escritura nos dice en Ezequiel capítulo 47, versículo 4, vamos a seguir refiriéndonos a esta Escritura ya después de la muerte. Midió otros 1000 e hízome pasar por las aguas hasta las rodillas. Fíjense cómo va subiendo el nivel del agua. Conforme va corriendo el agua, conforme esos 1000 codos van siendo recorridos, se llega a un punto en donde el agua es más profunda. Yo los reto a que se acuerden. ¿Algunos de ustedes han caminado con el agua a los tobillos alguna vez? ¿Sí? ¿Sí han caminado así? ¿Cuesta trabajo caminar con el agua a los tobillos? No, ¿verdad? Es caminar como lo que decimos, chacualeando el agua nada más, salpicándonos un poco la ropa.